Le doy la bienvenida al periodista Amir Ibrahim, director del Quintana Roo MX, Los Reporteros MX, periodista, reportero, cronista, conductor y también bastante excelso en otras actividades. Querido Amir, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, un abrazo a toda tu audiencia de Sin Máscaras y al equipo técnico de Sin Máscaras y pues muchas gracias por invitarme, aquí ando. Al revés, querido Amir, oye, perdió México, ya se fue del Mundial, todos lloran, pero se habla bastante y lo estoy viendo en este momento en tendencias de Twitter. Hay tres tendencias en Twitter en este momento, Amir. Uno es Televisa, el otro es TV Azteca y el tercero es John de Luisa. Si uno se mete a uno de esas tres tendencias, el eje central es el mismo. Corrupción en el fútbol mexicano, como Emilio Azcárraga, como Ricardo Salinas Pliego, como Jesús Martínez, como Alejandro Irarrágorri, han manejado el fútbol a sus anchas y han justamente convertido el fútbol nacional en este producto, el cual no importa si es bueno o malo, se consume. ¿Qué pasa tras la eliminatoria de México en el Mundial, Amir? Bueno, a mi punto de vista, lo que habla la eliminatoria de México y su actuación en el Mundial, hay que poner el dato en la mesa de que hace 44 años atrás no descalificaban a México en la fase de grupos, es decir, en esta primera ronda del Mundial. Habían pasado 44 años que no pasaba lo que pasó en este Mundial. Esto te habla de una descomposición del talento, de lo que estamos viviendo en el fútbol, porque resulta, Manuel, que desde hace muchos años atrás en el fútbol mexicano ha estado pues imperando que es mejor negocio que deporte, es decir, o sea, preferencian el negocio antes que al talento. En Europa es al revés, primero preferencian la cancha y de la cancha sale el negocio, aquí en México no. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, en México pueden jugar 8 extranjeros al mismo tiempo en la cancha. Hay que recordar que son 11 jugadores en la cancha, pueden ser 8 extranjeros jugando. Cada extranjero llega mediante un pase, se le llama una transferencia de una venta de su club. Y pues bueno, pues esto representa dinero a la hora de vender al jugador, aunque se escuche así medio raro, se vende al jugador, y pues bueno, esto provoca que haya sobreprecios en los jugadores de parte de los promotores, que a la postre se ponen en contubernio con directores técnicos y con directores directivos de club para repartirse el sobreprecio de esta transacción. Esto deja mucho dinero, Manuel. Esa es la realidad. Deja mucho dinero en el fútbol mexicano y de comisiones, digámoslo de esta manera, ¿no? Correcto, querido Amir. Amir, hay una situación que llama poderosamente la atención, que es el tema que brinca en torno a dónde está la culpa. ¿Dónde está la culpa en el sentido de quién se debería de ir dentro de lo inmediato de la directiva del fútbol mexicano? Las personas normalmente no conocemos quién es, por ejemplo, un John de Luisa o quién es Mikel Arriola. Y si uno revisa los perfiles de estos personajes, nos vamos a dar cuenta de dos cosas. Número uno, están involucradas justamente con las mismas televisoras que se quedan los derechos de transmisión exclusivas. Si hay de ti donde pongas un nanosegundo de un fragmento en redes sociales, porque te demandan y te meten ahí tres demandas y ve tú a saber qué tanto más. Pero en el caso de Mikel Arriola, un ex político, director del IMSS en nuestro país en tiempos de Peña Nieto, priista de hueso colorado, ¿por qué hay tanta corrupción en la federación? Amir, ¿quiénes son estos personajes? Y adicionalmente, ¿por qué hay tanto dinero en la federación? Se derrama el dinero en la Federación Mexicana. Tata Martino, en todo el proceso que estuvo, se va a ir con 8 millones de dólares y dejando eliminado a una selección. El Tata Martino, director técnico de la selección mexicana, gana 3 veces más que el director técnico de Alemania, que del propio de Argentina. O sea, ¿qué pasa? ¿Esto es irreal? ¿Qué sucede?
Precisamente, Manuel, eso es lo que pasa en el fútbol mexicano. O sea, es un gran negocio estar en el fútbol mexicano, es un gran negocio vender jugadores en el fútbol mexicano y es un gran negocio la selección mexicana de fútbol. Esto es una realidad, hay que decirlo de una manera contundente. La selección mexicana vende muchas camisas, por ejemplo, una gran cantidad de camisas, vende los derechos de transmisión de los partidos de la selección. Esto lo controla completamente la Federación Mexicana. La Federación Mexicana como presidente tiene a John de Luisa. ¿Quién es John de Luisa? Pues es el exdirector o el ex vicepresidente de Grupo Televisa Deportes en Televisa, pues. Entonces, pues, ¿qué te quiere decir? Que el ex vicepresidente de Deportes de Grupo Televisa, pues efectivamente controla hoy la Federación Mexicana de Fútbol, que al mismo tiempo controla la Selección Mexicana de Fútbol. Luego viene la Liga MX, que es otra, digamos que la que controla o la que mueve a los clubes de primera división. En esta liga, pues tenemos como presidente a Mikel Arreola, un ex político priista de comprobadísima trayectoria, pues digamos, pues dudable o sospechosa, ¿no? En donde, pues bueno, de repente dices, ¿y qué hace un político de Peña Nieto dirigiendo como presidente de la Liga MX? Pues, ¿qué hace ahí? El punto es, Manuel, que hay una gran evasión de impuestos, hay una gran defraudación fiscal. El fútbol mexicano no tiene reglas, las reglas las pone la Federación Mexicana de Fútbol, eh, pues venden los derechos de transmisión. Hay una gran polémica, les voy a contar un poco respecto a esto. Resulta que los derechos de transmisión de la selección mexicana, hubo una televisora que hizo una gran oferta económica por tener los derechos de transmisión. Y pues, ¿qué creen? Pues que Televisa ofreció una cantidad como 8 veces menor que esa. ¿Y quién creen que ganó el contrato? Televisa. A pesar de que había otra televisora que ofrecía mucho más dinero que Televisa. ¿Cómo se dio? Precisamente poniendo al presidente. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Pues cada spot que usted ve durante el partido, cada cintillo, cada promoción, todo lo que pasa alrededor de la imagen del mundial, de los derechos de transmisión, pues generan dinero, porque a las empresas les interesa anunciarse en esos espacios porque son los que tienen más audiencias, porque es decir, cuando juega la Federación, la selección mexicana, pues casi México se paraliza. Y entonces, pues hay un gran negocio. Luego hay otro negocio alterno, que es quién va a jugar en la selección mexicana. Y aquí es donde empiezan, digamos, a ver una serie como de cosas que no te puedes explicar. Por ejemplo, ¿por qué no fue Chicharito al Mundial, no? Y dices, oye, es un gran futbolista, juega en Europa, tiene buenas, anota buenos goles, ahí está también Raúl, que hay otro tema con él y de repente no los convocan y convocan otros, no porque los otros sean malos, ojo, aquí el menos culpable es el futbolista se dedica a jugar fútbol, nada más. Aquí son las directivas, la federación. ¿Por qué hacen esto de la selección? Generalmente cuando un jugador tiene un precio, es decir, el jugador vale, su carta vale $2 millones, por darles un número al aire, ¿no? Y de repente llega a la selección mexicana de fútbol, inmediatamente por jugar en la selección mexicana de fútbol, la carta del jugador se va al doble o al triple de lo que costaba. Es decir, es un gran negocio que tu jugador juegue en la selección mexicana, aunque sea bancado, aunque sea convocado. Hubo una parte de mi reportaje en donde sospechosamente un director técnico mandó a llamar a los jugadores de la mitad de uno de los promotores más fuertes del fútbol que aparecen en el cártel del gol y la otra mitad del otro, digamos, grupo que controla de promotores, que controla otra gran cantidad de jugadores. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Pues que hay grandes negocios, es decir, allá
por ejemplo, en la selección, pues no tengo la prueba, pero hay la gran sospecha de que el director técnico que selecciona a los jugadores, pues se lleva una muy buena tajada, pudiera llevarse una muy buena tajada de este encarecimiento del jugador. Y hay también otro tipo de formas de encarecer a los jugadores, que ahí es donde algunos medios de comunicación inflan, como se llama en el fútbol, al jugador, es decir, hablan muy bien de él, es un crack, es un goleador, viene de lo mejor, y entonces con ese, digamos, campaña publicitaria que le hacen para destacar el talento, o sobre destacar, más bien dicho, el talento del jugador, pues elevan el costo del jugador y ganan más dinero. Esto es lo que ha perjudicado de alguna manera. A ver, en todos lados del mundo lo hacen, ¿ok? El problema aquí deriva en que ya es mucho más importante y todo tiene que ver con el dinero antes que el talento. Hay 8 mexicanos jugando en cancha, estaba diciéndoles hace ratito. En un equipo de primera división, por ejemplo, en América, pueden jugar hasta 8 extranjeros. ¿Qué es lo que está pasando con nuestro talento mexicano? ¿Qué es lo que está pasando con los jóvenes mexicanos? No tienen oportunidades para debutar en primera división porque no es un negocio debutar a un jugador que viene en crecimiento, que tienes que invertirle grandes cantidades de dinero en entrenadores, médicos, capacitación, o sea, ir construyendo su talento, ¿no? Y no es tan buen negocio que agarrar un jugador de Uruguay, comprarlo en 200,000, 300,000 o 400,000 dólares y venderlo a la América en 2, 3 millones de dólares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que están asesinando generaciones y generaciones, o han asesinado a generaciones y generaciones de talentos mexicanos, futbolistas, que pudieron haber tenido una gran demostración de talento, porque es una realidad. Por ejemplo, esa sub-20, esa sub-17, que ganó el Mundial de Fútbol, y eran puros chavos que venían trabajando y todavía no se daba, digamos, esa corrupción en ellos, y pues bueno, pues, estos ganaron el Mundial de Fútbol de la sub-17. ¿Qué quiere decir? Que tenemos grandes talentos mexicanos. Otro ejemplo de talento mexicano es Hugo Sánchez, por ejemplo. La generación de Hugo Sánchez, si tú la ves, toda esa generación de la UNAM eran profesionistas. Hugo Sánchez es dentista. ¿Por qué? Porque en la UNAM, cuando la UNAM como universidad controlaba al equipo de fútbol, porque hoy no lo controla la UNAM, lo controla una AC que tiene un dueño y que nada más tiene el membrete de la UNAM, digámoslo de esta manera, pero que la UNAM no tiene nada que ver con los Pumas. ¿Qué es lo que sucede? Aparte, la UNAM le presta el estadio, bueno, una serie de cosas muy, muy razonables, ¿no? Pero en la generación de Hugo Sánchez, esa generación de futbolistas, todos eran profesionistas y la UNAM los obligaba, era un requisito, digámoslo de esta manera, estudiar de manera profesional o tu carrera para poder jugar fútbol. Entonces, por eso tenemos grandes talentos de esa generación, y tenemos Hugo Sánchez, que fue el máximo goleador mexicano que ha dado la historia en este país, y que además era odontólogo. Y que aparte, como muchos jóvenes apuestan su futuro a veces al fútbol y dejan de estudiar, luego cuando no logran el sueño de futbolista y como no tienen carrera y como no tienen esa formación, educación, muchas veces terminan en la calle o terminan muy mal porque no hay esta formación. A mí sé que el tiempo es limitado, pero no puedo despedirte, por supuesto, sin antes preguntarte. El día de ayer preguntaste en la conferencia del presidente López Obrador y en algún momento le dijiste, presidente, la gente nos está pidiendo o diciendo mucho acerca de la exposición que vamos a realizar en la conferencia mañanera, y compartiste que pues te has reunido con Ricardo Mejía Verdeja, el subsecretario de Seguridad del gobierno del presidente López Obrador, con el SAT. Preguntarte, para que todo el mundo que está ansioso de reportaje, que tú sabes que son millones, miles, ya se está empezando a formar, ya tú ves próximo esa exposición en la conferencia del presidente, y adicionalmente, ¿qué te has encontrado en esta investigación en conjunto con el gobierno federal? Si te has encontrado con presiones, si te has encontrado con problemáticas
¿Qué has encontrado, Amir, en esta exposición que se va a realizar en la mañanera? Pues mira, lo primero es que hemos encontrado pues sí, algunas presiones, no nada más yo, lo tengo que decir, los funcionarios públicos también. La información que me han brindado las autoridades ha sido mínima porque eh, de alguna, o sea, no porque no lo estén trabajando, sino porque no me lo pueden decir, porque es, digamos, secretos de bancarios, o facturas, o cosas que son, digamos, confidenciales y que solamente el SAT o la UIF, la unidad de teléfono, tienen acceso a esa información y no me la pueden brindar porque estarían cayendo en un delito. Es decir, no me han dicho nada, lo único que me han dicho es que efectivamente están trabajando, que efectivamente hay algunos temas, nada preciso, nada con nombres, nada con datos. Es decir, yo entregué las pruebas que tenía, entregué mi, ¿cómo se llama?, presentación, entregué mi investigación, hice una presentación especial para la mañanera y a raíz de eso que presenté, pues estas instituciones se han coordinado para investigar ciertas cosas que ahí vienen, ¿no? Lo que han encontrado, yo creo, es que pues, es verídico y que, pues bueno, hay que regularlo. Aquí hay una cosa importante, no es el chiste dar una persecución de todo lo que ha pasado, ¿no? De todo lo que se va a exponer. Yo creo que el chiste es regularlo, mejorarlo y, pues bueno, que fluya por un camino y volvamos otra vez a cambiar este modelo de que en algún momento fue invadido por la corrupción y la ambición desmedida de muchas personas que pecan de inmorales y que incluso presumo que cometen presuntos delitos, ¿no? Al hacer estas actividades. Entonces, pues va a ser una presentación, digamos, vamos a dar información real, está muy verificada, nos hemos tardado mucho porque pues la autoridad, pues, al presentarla en la mañanera, ¿no? Pues pues toma casi carácter como, digamos, de institucional y pues tienen que ser muy cuidadosos de lo que ahí se va a decir y se va a poner. Entonces hemos sido extremadamente cuidadosos en cuidar cada uno de los detalles en cuanto a la información que sea veraz, que sea oportuna, que sea verídica, que ellos puedan comprobar que se esté llevando las cosas completamente bien. Va a ser un gran momento porque México, en México la afición, que esos son las víctimas al final del camino, ¿no? Ya está cansada de esa idea de jugamos como nunca y perdimos como siempre, o el ya merito, ¿no? O el sí vamos a hacerlo, pero ya no lo hicimos, o no lo Este año es logras. el bueno. Esta vez sí hay que trabajar para que el próximo año cambie. Y entonces eso es como un modelo tóxico de estar jugando con la esperanza de la gente. Y detrás de esa esperanza en donde la gente se entrega en pasión, en amor, en garra, en dinero y en todo, detrás de eso ellos lo enmascaran, usan eso para enmascarar lo que verdaderamente les importa, que es ganar millones y millones y millones Correcto. de dólares y no y gastar lo menos posible. Es decir, al final nos encontramos con un claro ejemplo, y esto lo voy a decir con mucha firmeza, con un claro y fiel ejemplo de lo que es o era el modelo de corrupción del gobierno neoliberal. Es decir, la corrupción que impera el día de hoy en el fútbol mexicano es un espejo fiel de lo que imperaba en el gobierno, en los gobiernos neoliberales. Es un espejo. Y eso lo tenemos que cambiar, tenemos que erradicar ese momento, Manuel, tenemos que quitarlo del deporte mexicano, que la corrupción esté ahí, porque eso toca directamente al tejido social y hay niños viendo el partido, hay jóvenes esperando una oportunidad, hay papás invirtiendo y esperanzados en que su hijo va a ser un gran futbolista y hay mucho detrás de esto y al final hay mucha decepción, dañan la autoestima de los jugadores, dañan la autoestima de los chavos que no pueden, los desilusionan a las aficiones porque lo único que les importa a ellos es hacer una muy buena transacción o un muy buen negocio con lo que es un deporte muy bonito.
Correcto. Querido Amir, hay que estar pendientes de la cobertura que vaya a suceder en los próximos días, en las próximas semanas, sobre todo después de este estrepitoso fracaso, no me parece que del fútbol mexicano, sino de Televisa, de TV Azteca, de los potentados magnates del fútbol mexicano. Querido Amir, ¿en dónde te podemos encontrar en redes sociales? Y por supuesto, agradeciéndote tu tiempo y tu presencia en este espacio, en tu casa. Muchas gracias, Manuel. Al contrario, aquí lo pueden ver en pantalla. Mi Twitter es Amir Ibrahim QROO, en Facebook como Amir Ibrahim Periodista, y bueno, pues en los portales en los que trabajamos, colaboramos y dirigimos, pues el Quintana Roo MX, los Reporteros MX, no dejen de vernos por la poderosa señal de los Reporteros MX, en Facebook y en YouTube y Twitter. Querido Amir, te envío un fuerte abrazo allá donde te encuentras y nos estaremos viendo muy pronto. Cuídate mucho. Muchas gracias, Manuel, y saludos a la audiencia. Amir Ibrahim hablando con nosotros sin máscaras. Continuamos.